Primero que nada, agradecerle a la Secretaría de Extensión de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo por el espacio. La idea es hacer una clase bastante didáctica y dinámica. Seguramente muchas de las preguntas que le van a ir surgiendo durante la charla van a ser respondidas con el transcurso de la misma. Por lo tanto, ténganme paciencia y al final de la charla dejamos un espacio para las consultas. Bueno, me presento. Mi nombre es Daniel Córdoba, yo soy ingeniero químico, soy el responsable del área comercial de Secomat. Secomat es una unidad de negocio de SECO SRL que se dedica a la comercialización de materiales de construcción y tiene un área de la cual soy el responsable también, que es el área de energías renovables. Dentro de este área asesoramos, distribuimos y comercializamos termotanques solares. Como dijo Cristian, el área de energías renovables es muy amplia. Nosotros estamos haciendo un primer avance con el tema de la importación con termotanques solares con marca propia, y la idea es seguir incursionando. Posteriormente la intención es incorporar toda la parte de generación fotovoltaica. Para los que no saben, o por ahí les resulta raro el término, es generación de energía eléctrica a través de paneles solares. Y también tenemos dentro de la empresa un sector, que es el sector productivo, que hoy por hoy se abastece de una energía renovable como es la biomasa, específicamente los pellets de madera, que son utilizados como un combustible en nuestro proceso de secado, en las placas antihumedad. Nosotros somos los fabricantes de las placas antihumedad Secoplac. Tenemos una planta industrial en el Parque de Sauce Viejo, y una de las etapas del proceso es el secado artificial de las placas, y se hacen en hornos calentados o abastecidos a biomasa, que es una de las opciones de energías alternativas dentro de la amplia gama de las renovables. Antes de comenzar con la presentación, bueno, agradecerle también a los participantes por el interés, y al final de la presentación van a estar mis datos personales, teléfono particular al cual se pueden dirigir, o por correo, y estoy abierto a cualquier consulta fuera de la charla. Si les parece, arrancamos con la presentación. Un poco la presentación, vamos a empezar con el PowerPoint. Un poco el motivo de la charla es brindarle nociones básicas sobre las energías renovables, contarles cuáles son las características de los termotanques solares y su principio de funcionamiento, algunas nociones sobre su instalación, y finalmente una evaluación económica de la inversión. Para comenzar un poco la parte de definiciones de conceptos básicos, ¿de qué se tratan las energías renovables? Las energías renovables son todas aquellas fuentes de energías perdurables en el tiempo y regenerables de forma continua. Son las llamadas energías limpias. Según distintas leyes provinciales en vigencia, se denominan energías renovables a todas aquellas energías que se producen naturalmente, en forma inagotable y sin ocasionar perjuicios al equilibrio ambiental. Entre las ventajas que tienen estas energías, tenemos la posibilidad de eliminar o reducir la dependencia hacia los combustibles fósiles, que son los responsables del cambio climático global. También traen aparejados beneficios socioeconómicos y medioambientales. Entre las alternativas más conocidas de energías renovables se encuentran la energía solar, que es la que va a ser el motivo de nuestra charla. También tenemos la energía eólica, que la podemos visualizar en los generadores eólicos que se encuentran muy difundidos en el sur de nuestro país. La energía geotérmica,
que se obtiene a través de la acumulación de energía en la corteza terrestre, más hacia nuestra zona, la zona del litoral o zona norte del país, tenemos el aprovechamiento de la energía hidroeléctrica, y en todo lo que es la zona mesopotámica, donde hay una amplia difusión de las plantaciones forestales, la biomasa. La biomasa fundamentalmente es un recurso que se obtiene del scrap de la industria forestal, entiéndase por scrap a todos los residuos de la corteza a la corteza de la madera, los recortes, las hojas, las ramas, que quedan como desecho en la manufacturación de tableros. Ese material es reducido en tamaño, compactado y secado, y se obtiene un combustible de alto poder calorífico, de origen completamente natural. Ahora, hablando un poco sobre el concepto de energía solar, la energía solar es una fuente de energía limpia, ecológica y rentable. Mediante ella se puede utilizar, a través de una instalación de colectores, la energía producida permite reemplazar hasta un 70% de los requerimientos anuales de energía de un hogar. Siempre este tipo de energía se debe combinar con un sistema auxiliar tradicional. Entiéndase por sistema auxiliar tradicional a los sistemas convencionales a gas o eléctrico. A gas conocemos el clásico calefón o termotanque, y como eléctrico al termotanque eléctrico o una resistencia eléctrica que genera calor. Mediante una instalación apropiada de los colectores solares, se pueden abastecer de este servicio a viviendas unifamiliares, cabañas, hoteles, ya en algo de mayor escala, colegios, campos deportivos y complejos municipales. Es también difundido su uso en procesos industriales o en fábricas, como en el caso que mencioné en nuestro proceso industrial de Sauce Viejo. Uno de los motivos por el cual está muy difundido el aprovechamiento de las energías renovables es por los beneficios que tenemos por la ubicación geográfica de nuestro país, el cual presenta un alto índice de radiación solar que puede verse en las diapositivas, en los slides, donde se presenta un mapa de distribución solar a lo largo del año. El primer mapa indica el promedio anual, que se pueden observar valores promedios en todo nuestro país, en todo nuestro territorio, de alrededor de 4,5 kilowatts por metro cuadrado. Estos valores son similares a los que se pueden obtener en países líderes en aprovechamiento energético como es Alemania, y en la presentación del mapa solar del centro podemos ver los meses más favorecidos, que son los meses de verano, donde los colores que tienden hacia el rojo oscuro son las zonas de mayor beneficio en cuanto a radiación solar, y en la escala de radiación varía en su máximo desde los 7,5 kilowatts por metro cuadrado hacia el 0 o 0,5 en los colores verdes. Podemos ver que en el verano, en el mapa de distribución central, nuestro país casi llega al máximo de aprovechamiento solar, y en los meses más favorecidos, que es el mes de julio, los valores obtenidos no dejan de alejarse de la media de cualquier otro país líder en aprovechamiento energético. Haciendo un zoom en las provincias del litoral, podemos ver que en los meses más favorecidos, los parámetros o los valores que se registran en la provincia son valores altos, y aún en los meses más desfavorecidos, que son en los meses de invierno, logramos valores promedio bastante importantes y significativos, que reitero, son los valores máximos que se obtienen en los países europeos. Con esto quiero mostrar el potencial que tiene la región
para la utilización de este tipo de recursos. Ahora, metiéndonos específicamente en las definiciones del concepto de los termotanques solares y su funcionamiento. Una instalación solar térmica, que es el nombre técnico del uso de los termotanques solares en una instalación de agua caliente, cumple la siguiente función. Los termotanques solares se ubican en alguna superficie donde reciban la radiación solar y a través de un captador o colector transforman la energía radiante del sol en calor, a través de un compuesto selectivo que toma del espectro visible el segmento de los rayos infrarrojos y lo transforma en calor. Ya después voy a mostrar o voy a explicar más específicamente cómo es el proceso de conversión. Este calor es transportado o transferido al agua, que es el fluido caloportador en este caso, y este fluido, una vez que se calienta, se acumula en un tanque de acumulación para luego ser abastecido o provisto el punto de consumo. Como verán en el recorrido, presentado con una cañería en color rojo, el agua caliente siempre requiere de un sistema auxiliar de respaldo para aquellas ocasiones donde la radiación solar o las condiciones existentes, climatológicas o geográficas, no sean suficientes para obtener el agua en las condiciones necesarias para su consumo final. Grábense el esquema de esta instalación, después lo vamos a volver a disgregar y a explicar con más detenimiento. En este tipo de instalaciones solares existen 4 reglas fundamentales que hay que tener en cuenta para que la inversión sea viable. La primera regla es que la energía solar nunca reemplaza a la energía convencional, siempre es un complemento. Por lo tanto, refuerzo el concepto de que es necesario un sistema tradicional de backup o de respaldo para cuando las condiciones existentes no permiten cumplir con los requerimientos de consumo exigidos. La segunda regla es que las instalaciones solares no deben ser sobredimensionadas para que sean viables. Es decir, tenemos que buscar o tenemos que dimensionar nuestras instalaciones tomando como criterio el abastecimiento del 70% del consumo previsto. Si buscamos que nuestra instalación reemplace completamente a los servicios convencionales, lo que vamos a provocar que sea una instalación de mucha capacidad, con mucha inversión, por lo tanto, el tiempo de recuperación de la inversión deja de ser viable. Como toda instalación o como toda inversión, se busca que el tiempo de recuperación de la inversión sea un tiempo lógico y que a través del ahorro, este tiempo de recuperación sea el más corto posible. El ahorro lo vamos a ver traducido en dejar de consumir los servicios tradicionales que pueden ser el gas natural, el gas envasado o la energía eléctrica. Y también, como cuarta regla, tenemos que no siempre es recomendable instalar un termotanque solar de acuerdo a las condiciones, al análisis de las condiciones que tenemos del lugar. Puede ser que porque nuestra ubicación física no lo permite, por una mala orientación del techo donde va a estar ubicado el termotanque solar, o porque la climatología del lugar no es adecuada, es decir, tenemos muchos días consecutivos nublados, o tenemos sombras proyectadas sobre la superficie donde tenemos pensado instalar el termotanque solar que interrumpen la llegada de los rayos solares. Todas esas condiciones pueden ser que a través de un análisis de beneficios lleguemos a la conclusión de que no es viable la instalación de nuestros termotanques solares. Dentro de las opciones disponibles en el mercado en termotanques solares, se encuentran las más difundidas, se encuentran los termotanques solares con colectores de placa plana, que son los que se ven
en la zona izquierda de la pantalla, y los termotanques solares con colectores de tubo de vidrio. Nuestra empresa, al momento de decidir su fabricación, nosotros contactamos a una empresa china, porque toda esta tecnología está muy difundida y es mucho más económica en países que tienen desarrollados los conceptos de producción de artículos o elementos de energía solar, de aprovechamiento de energía solar, fundamentalmente los países como China y en empresas estatales chinas, su producción en escala hace que los costos sean mucho más reducidos que fabricarlos en países más cercanos, y la tecnología que disponen los países desarrollados es mucho más avanzada, lo cual la evaluación en el momento de buscar el origen de estos componentes hizo que decidamos por llegar a una empresa china, la cual nos ofrecía las distintas alternativas de tecnología, y dentro de estas opciones optamos por la opción de tubos de vidrio. Existe un motivo por los cuales los termotanques solares con colectores de tubo de vidrio son más eficientes, y tienen que ver con la geometría del colector. Si vemos en los termotanques solares de placa plana, hay una cuestión geométrica que es la forma que tiene el colector, que es una superficie plana, donde los rayos solares inciden de forma perpendicular solamente en las horas del mediodía. En cambio, en los termotanques solares con tubos de vidrio, debido a la geometría radial de los cilindros, logramos que la incidencia perpendicular de los rayos solares sea durante más horas del día, debido a que a medida que avanza o se mueve el sol de este a oeste, en nuestra zona geográfica, los rayos solares siempre incidan de forma perpendicular, porque va cambiando el radio, la inclinación radial sobre los tubos. Esto se demuestra más adelante en una curva de rendimiento. Para hablar un poco sobre los colectores de placa plana, son estructuras simples, de fácil construcción. Estos sí se consiguen de producción nacional debido a su configuración. Básicamente se tratan de una caja vidriada, donde en su parte superior se encuentra un cristal que deja pasar la radiación solar, y en la parte posterior una capa de material aislante que actúa de efecto invernadero, absorbiendo el calor y evitando su eliminación al exterior. Sobre la capa aislante se encuentra un revestimiento de color negro que actúa de material absorbedor. En el interior de la caja absorbedora se encuentran dispuestos, como se ven en el corte de la placa, una serpentina de tubos de cobre donde circula el agua, y el material absorbedor, junto con el efecto invernadero creado dentro de esta caja vidriada, transfieren el calor al agua que circula en su interior, y ese agua luego se puede acumular en el tanque de acumulación o va directamente hacia el consumo. Dentro de los colectores de placa plana se encuentran los sistemas compactos, que es el que estoy marcando con el puntero del mouse, y son los que todo el sistema se encuentra montado en una sola unidad. Estos son los que normalmente se puede encontrar en una vivienda unifamiliar, y también existen los sistemas repartidos, donde se ubican los colectores en alguna superficie donde reciban la radiación, y acumulan o directamente dirigen o distribuyen el agua hacia los puntos de consumo. Estos se utilizan mayormente en instalaciones industriales, o incluso en servicios de edificios o complejos deportivos para la parte de servicios de duchas. Pasando específicamente a los colectores
tubo de vidrio, que son la tecnología que estamos comercializando en nuestros equipos. Los tubos de vidrio están formados por dos tubos concéntricos separados por una cámara de vacío. La parte exterior, acá no sé si alcanzan a percibir el esquema, hay dos tubos, uno dentro del otro, sellado en su parte anterior y en su parte posterior. Acá en el esquema, identificado con el número 1, se encuentra el tubo exterior, la cámara de vacío entre medio de los dos tubos, y identificado con el número 2, el tubo interior. El tubo interior se encuentra recubierto con un material selectivo, que es nitrato de aluminio. Este material tiene la capacidad de seleccionar dentro del espectro de radiación visible. ¿Me ves, Euge? ¿Sí? Dentro del espectro de la radiación visible, el infrarrojo, el segmento de radiación infrarroja, que es la que convierten en calor. A la derecha presento algunas características de los tubos de vidrio. Seguramente una de las preguntas que se deben estar haciendo es de qué tipo de material están compuestos y si son resistentes al impacto. Bueno, justamente el material de los cuales está compuesto los tubos de vidrio es un vidrio tipo borosilicato, es un vidrio resistente al impacto, es un vidrio tipo Pirex, que es el clásico que se utiliza como material de laboratorio. Por lo tanto, está diseñado para resistir el impacto de granizos de hasta un diámetro de un tamaño de una pelotita de golf. 2,5 centímetros de diámetro o 3 centímetros de diámetro es el tamaño del objeto que resiste el impacto. Estos tubos, cuando están en funcionamiento, es decir, que el equipo está en régimen, se encuentran llenos de agua, por lo tanto, aumentan la resistencia de cada tubo en particular. Sumado a que la orientación del equipo es hacia el norte, y asumiendo que tenemos nuestro mayor porcentaje de eventos de granizo desde el sur o desde el este, de esta manera se evita que el impacto sobre los tubos sea de forma perpendicular, y esto reduce el riesgo de daño de los tubos de vidrio con algún evento climatológico. No quita que en algunas ocasiones se puede dar alguna granizada espectacular, donde el tamaño del granizo excede las medidas recién comentadas, el tamaño de una pelotita de golf, y ahí sí vamos a sufrir daño sobre los tubos, pero vamos a sufrir tanto daño en los tubos de vidrio como en la chapa, como en los autos, o en cualquier superficie que sea alcanzada por un granizo de un tamaño importante. La experiencia indica que es más frecuente tener reclamos de roturas por alguna rama de un árbol cercano que vuela e impacta sobre los equipos, o el vandalismo, que eventos de granizo. Siguiendo con las alternativas o distintas clasificaciones que tenemos en los colectores de tubo de vidrio, existen dos sistemas. Los sistemas de flujo directo, donde el agua está en contacto directo con el material absorbedor, y este tipo de sistemas permiten alcanzar mayores temperaturas. En zonas donde las temperaturas del clima o de la zona y las condiciones de radiación son bajas, se utilizan otros sistemas más eficientes, pero a la vez de una tecnología más avanzada, lo cual hacen más caro a los equipos. Son los sistemas llamados heat pipe, o tubos con bulbo de cobre, que consisten en el mismo tubo que vimos en los sistemas tradicionales, pero dentro del tubo, en vez de circular agua, se encuentra ubicado un serpentín o un tubo de cobre,
donde en el interior del cobre se encuentra ubicado un fluido de bajo punto de vaporización que con poca radiación solar se vaporiza y este fluido transmite el calor al agua acumulada en el tanque de acumulación. Reitero, esta es una tecnología que no es la más difundida por su alto costo y porque las condiciones reinantes en nuestra zona no requieren de su uso. En el sur puede ser donde tengamos riesgo de congelamiento del agua en el interior del tanque o en las zonas de montaña, es donde se puede llegar a requerir el uso de sistemas de flujo indirecto. En este slide presento, a través de estas dos gráficas, la diferencia en el rendimiento de los dos sistemas. Siempre vamos a tener, bueno, en línea continua se presentan las curvas de rendimiento de los colectores de placa plana, y en línea punteada, en la gráfica de la izquierda, el rendimiento de los colectores de tubo de vidrio. Lo mismo en la derecha, la curva de abajo corresponde a los de placa plana, y la curva de arriba en azul corresponde a los paneles con tubos de vacío. La diferencia en el rendimiento radica en la forma cilíndrica, como mencioné anteriormente. Es una cuestión geométrica, donde la evolución de la posición del Sol durante las horas del día siempre va a implicar que incida de forma perpendicular sobre un cilindro y no lo que pasa en un plano donde la orientación es una y no se modifica su posición con el transcurso de las horas del día. Como dije, los colectores de tubo de vidrio pueden llegar a ser hasta un 30% más eficientes que los colectores de placa plana. Ahora vamos a hablar un poco sobre las características de los termotanques solares. Equo es una marca propia, una marca registrada, con la cual ya la empresa china fabrica y envía manufacturado los termotanques y todo su packaging. Repasando algunas de las características de los termotanques solares, algunas ya las fuimos nombrando, pero las reitero. Se pueden utilizar en un hogar y permiten ahorrar hasta un 70% de la energía promedio consumida durante el año. Entiéndase que el mayor porcentaje de ahorro se obtiene en verano, donde el equipo solar por sí mismo cubre todas las necesidades de abastecimiento de agua caliente de una familia, y en invierno, donde tal vez la temperatura del agua no alcance a satisfacer las necesidades para una ducha confortable, va a ser requerida el uso de algún servicio convencional, a través del calefón a gas, o el termotanque, o la resistencia eléctrica, pero el promedio anual de ahorro es alrededor del 70% de la energía consumida en el año. Estos equipos, durante el verano, permiten obtener temperaturas de entre 70 y 80 grados, llegando también a ebullición. Por eso, si alguno ha tenido la oportunidad de ver en funcionamiento estos equipos, pudieron advertir que en la cañería de alivio, que siempre debe estar instalada en estos equipos, se puede observar alguna pequeña deflagración o despresurización, un pequeño geyser de agua o de vapor, que eso es la presión que se acumula por el cambio de fase del agua dentro del tanque, debido a que el agua puede llegar a ebullición. Toda esa presión acumulada debe ser liberada para que no sufra daños internos el tanque de acumulación. No es cierto que los tanques de acumulación o los termotanques solares explotan, sino que se dañan los sellos debido a la presión acumulada. Si no existe una buena eliminación de la presión, esta presión busca eliminarse por algún lado, y como siempre los fusibles son los sellos o los O-rings. Por eso lo que puede provocar una mala evacuación de la presión
es que empiecen a percibirse pequeñas pérdidas de agua en los sellos del equipo. También pudieron haber visto instalaciones de este tipo en algunos parques o en la costanera o en alguna zona públicas, espacios públicos, donde ofrecen agua caliente para tomar mate, y el agua se genera a través de este concepto de termotanques solares, que el agua en ocasiones supera la temperatura necesaria para tomar mate y sale agua hirviendo. Así que es real que en condiciones óptimas los termotanques solares generan temperaturas superiores a los 70 u 80 grados. Seguimos con las características de los equipos. Estos equipos son muy fáciles de instalar, son eficientes y autónomos. Estos equipos, con una correcta instalación, se ubican en el techo, en este caso de un domicilio, y nos olvidamos que están instalados y no requieren mantenimiento. Lo fundamental es cumplir con las condiciones mínimas exigidas para una instalación, que ya la vamos a ver un poquito más adelante. Entre las ventajas de tener instalado equipos de este tipo de tecnología es que para las personas que tienen algún inconveniente en cuanto al abastecimiento, no tanto en zonas residenciales donde la red de gas llega al domicilio, sino en zonas donde no hay gas natural, o es difícil el acceso al gas natural, al gas envasado, perdón, me refería a la garrafa, y hay que abastecerse con energía eléctrica. Esto permite, primero, un ahorro en el consumo y resolver problemas de logística que muchas veces es producto de que en determinadas zonas ni siquiera el servicio de delivery de garrafas llega, y hay que salir a buscar la garrafa por cuenta propia. Entonces, al tener este tipo de equipos y haciendo un uso racional del agua, ese es un concepto que hay que tenerlo muy en cuenta. Si bien el agua caliente se obtiene de forma gratuita, hay que acompañar el uso con un criterio de optimización y un uso racional para que el agua acumulada permita los servicios necesarios y que se consuma la menor cantidad de energía posible, refiriéndonos a energía convencional. En esta diapositiva podemos ver un despiece de los termotanques solares. Este es un esquema básico donde podemos observar el tanque de acumulación, que consiste en un acumulador hermético compuesto de acero inoxidable, calidad alimenticia, recubierto por un material aislante de 55 milímetros de espesor, que es poliuretano de alta densidad, y el material de recubrimiento puede ser de acero inoxidable o de acero galvanizado. Las características tanto de funcionamiento como técnicas entre las distintas tecnologías o distintos materiales utilizados son exactamente la misma. Cambian los requerimientos de los materiales en función de la zona geográfica donde se va a instalar el termotanque solar. En zonas donde la atmósfera puede ser agresiva, es decir, que exista salinidad en el ambiente, en la atmósfera, se recomienda el uso de termotanques solares de acero inoxidable, que van a ser más resistentes a los factores atmosféricos, y en zonas como nuestra ubicación, donde no tenemos ambientes agresivos, tranquilamente se puede optar por las solución estándar, que es un termotanque de acero galvanizado, que reitero, técnica y funcionalmente son exactamente iguales. Dentro de los accesorios disponibles para el funcionamiento, tenemos disponible para mejorar el funcionamiento, no para
no son accesorios indispensables, sino que optimizan el funcionamiento del equipo. Tenemos la resistencia eléctrica, que consiste en una termocupla que sensa la temperatura del agua acompañada o acoplada a una resistencia clásica de un termotanque eléctrico, que puede ser de 2000 o 2500 watts, que se aloja en este pequeño compartimento, ubicada en un lateral del tanque de acumulación, y esta resistencia eléctrica se pone en funcionamiento en función de la temperatura del agua del interior del tanque. Cuando la temperatura del interior del tanque no es suficiente para satisfacer los requerimientos del agua caliente necesaria para el servicio, esta resistencia se pone en funcionamiento y cuando alcanza la temperatura deseada, corta. Otro de los accesorios que tenemos para el funcionamiento de los termotanques son las barras de magnesio. Las barras de magnesio actúan como ánodo de sacrificio. Lo que hace es evitar la deposición de sarro dentro del tanque de acumulación, ya que el sarro depositado, debido a una característica de dureza del agua de cada zona donde va a estar instalado el termotanque solar, va a actuar ese sarro depositado dentro del tanque de acumulación o dentro de los tubos, va a actuar como un aislante que va a interferir en la transferencia del calor desde el material selectivo hacia el agua que circula por interior del tubo de vacío. Y por último, como accesorio de la instalación, tenemos las válvulas termostáticas, que son válvulas de 3 vías, que actúan como mezcladoras del agua caliente que proviene del termotanque solar y del agua fría que proviene del tanque domiciliario, y arrojan como resultado una corriente de agua a la temperatura deseada, que esto optimiza el agua caliente disponible en el tanque de acumulación y además actúa como elemento de seguridad, evitando que el agua que llega al servicio o a la ducha en este caso sea un agua a alta temperatura. Ya vamos a ver en una instalación más adelante cómo es una instalación y dónde están ubicadas. En esta presentación lo que vemos es un corte del tanque de acumulación donde se puede observar el tanque interior de acumulación que al estar en contacto con el agua de consumo debe cumplir con requerimientos sanitarios, por eso es el uso del acero inoxidable, calidad alimenticia, acero inoxidable AISI 202 de uso sanitario. También podemos ver el espesor de la capa de aislante térmico. Este espesor de aislante permite que el agua acumulada en el interior conserve su temperatura durante 48 o 72 horas. Es decir, que en los días que podemos prever que la radiación va a ser insuficiente, sabemos que contamos con la totalidad de la capacidad del tanque a disposición, y si hacemos un uso racional de este agua disponible, podemos utilizar el agua sin tener que requerir el uso de un sistema convencional para calentarla. Y por fuera del recubrimiento del aislante térmico, podemos ver el recubrimiento del material del tanque de acumulación, que como dije, en este caso es como estoy marcando con el puntero, es de acero galvanizado, y en el de la derecha es de acero inoxidable. Básicamente es una cuestión estética, porque algunos clientes prefieren, como el termotanque va a estar a la vista, de distintos puntos de la casa se puede llegar a observar el termotanque solar, prefieren que se vea el inoxidable, que por ser esa estética brillosa, cromada, queda arquitectónicamente más lindo. Ahora vamos a hablar sobre el principio de funcionamiento, que esto es por ahí lo más importante de entender de cómo funcionan este tipo de equipos.
como podemos ver a la derecha, tenemos una vista lateral de un termotanque solar y representadas con color azul y con color rojo las distintas temperaturas. Con azul el agua fría y en rojo el agua caliente. Y ahora lo que les voy a comentar es cómo es el perfil de temperaturas dentro de los equipos. Como dije, los tubos de vidrio absorben la radiación solar, calentando el agua que circula por su interior. El agua fría, que ingresa por la parte inferior de los termotanques, debido a su mayor densidad, recordemos que el agua fría es más densa y entre comillas pesada que el agua caliente, por su peso tiende a depositarse en la parte inferior y a ubicarse y a circular a través de los tubos de vacío. A medida que circula de forma natural, por su peso, se va a ir orientando o ubicando en la parte inferior, va calentándose por la propia transferencia de calor del sol hacia los tubos, y a medida que se calienta pierde densidad, se pone más liviana y se eleva ubicándose en la parte superior del tanque de acumulación. Como podemos ver, si esto podemos ver en un estado de funcionamiento natural, acá no hay, el movimiento del agua no está provocado por ninguna fuerza mecánica, es todo un fenómeno físico de diferencias de densidades que el agua fría empuja el agua en el interior de los tubos, y este movimiento de pistón también lo que fuerza la circulación del agua caliente y permite su acumulación en la parte superior. Esto ahora lo vamos a ver, el fenómeno físico, si podemos ver un pequeño video de cómo es el fenómeno físico de diferencia de densidades y de disposición de las distintas capas de agua a diferentes temperaturas. Cuando el agua caliente se calienta, como dije, pierde densidad, sube hacia la parte superior del tanque y se acumula. Todo este circuito, este movimiento, se produce de forma natural. Una vez que el agua se encuentra a menor temperatura, se almacena en el tanque, una vez que el agua se encuentra a mayor temperatura, se acumula en el tanque horizontal y es conservada hasta su uso de acuerdo al consumo propio de cada familia. Vamos a esto, a ver si lo podemos graficar mejor con un video. Están hechos en líneas paralelas. ¿Se vio el video? Perfecto. Volvemos a la presentación entonces. Ahí volvimos a la presentación.
Perfecto. Sí. Ahí lo que se quería graficar era, en azul estaba la fase de agua fría y en rojo la fase de agua caliente, y se podía apreciar cómo se produce la separación de fases sin producirse la mezcla. Ese fenómeno es el que se manifiesta en el interior del tanque, por lo tanto, es importante entender que no hay mezclas de fases cuando ingresa agua fría al interior del tanque, sino que hay movimiento de aumento o descenso de proporciones y no de mezcla. Por lo tanto, durante la noche, cuando tenemos el consumo, generalmente de la mayor parte del agua caliente, el espacio dejado por el agua caliente es cubierto por el ingreso de agua fría sin provocarse la mezcla y sin provocarse el enfriamiento del agua caliente que estaba en el interior del termotanque. ¿Se entiende esa parte? Perfecto. Yo veo a algunos. Ya después las preguntas las dejamos al final, Lisandro. Dale. Sigamos con la presentación y después vamos a las preguntas. Ahora lo que les muestro es un esquema clásico de una instalación. Los termotanques solares pueden instalarse sobre cualquier superficie que reciba radiación solar la mayor parte del tiempo. Deben estar orientados hacia el norte, esto es uno de los ítems más importantes. Para el mejor aprovechamiento de la radiación solar durante la mayor parte del día, es casi indispensable que el termotanque solar esté orientado hacia el norte. De esa manera vamos a obtener un equipo con la mayor eficiencia o el mayor rendimiento. No quiere decir que una orientación hacia otra latitud inhabilita el equipo, sino que se empieza a perder rendimiento de la cantidad de horas de sol disponibles por día. Y es muy importante, dentro del esquema general de instalación, que se cumplan esta condición. Esta condición es muy importante para que el sistema sea autónomo y no requiera el servicio de una bomba presurizadora para el llenado del equipo. Si nuestra instalación cumple con la condición de que el tanque de acumulación, vamos a ver como punto de referencia la base del tanque de agua domiciliario. Si la base del tanque de agua domiciliario se encuentra por encima de la altura máxima del termotanque solar, el termotanque solar, una vez armado, tiene una altura de 1,50 m. Si la base del tanque de agua domiciliario supera el 1,50 m, o aún mejor, si está 20 centímetros por encima, esta condición de altura manométrica, de presión manométrica, va a hacer que el agua se circule de forma natural, por vaso comunicante, hacia el termotanque solar y se llene de forma natural por gravedad, sin necesidad del uso de ninguna bomba. Una vez que el agua fría está llegando a los tubos de vidrio, se produce el fenómeno de circulación natural por diferencia de densidades y se va a producir, el equipo va a estar en un estado de régimen, donde este proceso se va a producir permanentemente hasta que todo el tanque de acumulación tenga el agua a la máxima temperatura. Siguiendo el esquema de instalación, tenemos la entrada de agua fría, que proviene del tanque de agua domiciliario. Tenemos una derivación hacia el ingreso de agua fría, que normalmente se encuentra por debajo del tanque de acumulación, y una salida de agua caliente en la parte superior del tanque de acumulación. Este agua caliente tiene un recorrido que puede derivar directamente en el equipo auxiliar, que puede ser el calefón, o si lo complementamos con una resistencia eléctrica al termotanque solar, puede ir directamente al consumo
que sería en este caso representado con una ducha. Como dijimos, un accesorio que optimiza el rendimiento de la instalación son las válvulas mezcladoras, que las válvulas mezcladoras lo que hacen es realizar la mezcla de forma automática del agua fría y del agua caliente y largar como resultado un agua a la temperatura óptima. ¿Qué hacemos normalmente en cualquier domicilio? Regulamos la temperatura en la ducha. Normalmente lo que hacemos todos, me incluyo, abrimos la caliente al máximo y después ingresamos agua fría para regular la temperatura. Entonces, de esa manera, lo que estamos haciendo es derrochar agua caliente. Si instalamos este accesorio en la instalación, vamos a obtener una corriente ya a la temperatura deseada. Esa temperatura se regula con una pequeña válvula en la parte superior, que es una válvula proporcional, que deja pasar más agua de un lado que del otro. Volviendo al esquema de la instalación, si instalamos un termotanque solar con una resistencia eléctrica o con un sistema convencional, volvemos a la primera representación, que es, lo podemos ver en este esquema, donde el agua caliente ingresa o de la red o del tanque de acumulación, se calienta en el colector y el agua caliente pasa del acumulador del termotanque solar hacia el sistema auxiliar para luego terminar en el punto de consumo. Hay otro video donde resumimos todo lo visto hasta ahora, que procedemos, vamos a ver si lo puedo compartir. Vacío están hechos en líneas paralelas. Cada uno consiste de un tubo exterior y uno interior o tubo de absorción que está cubierto con una capa especial que absorbe la energía solar y la pérdida de calor radiante. El aire es evacuado, extraído, del espacio entre los dos tubos para formar el vacío, el cual elimina la pérdida de calor convectivo y conductivo y calienta el agua que fluye adentro de él. Los tubos de vidrio absorben no solo los rayos solares directos, radiación solar directa, sino también el calor del medio ambiente y, cuando está nublado, radiación solar difusa. La temperatura dentro del termotanque puede llegar a los 100 grados, lo cual hace necesaria la presencia de un venteo que libera la temperatura. Inclusive por ello mismo a veces se ofrece una válvula del mezcladora para bajar la temperatura del mismo termotanque solar. Mezcla el agua caliente con la fría para obtener una temperatura constante. Cuando no se consume agua por un largo periodo de tiempo, el agua no se recalienta ya que el termotanque solar cuenta con un venteo que asegura que el agua no aumente su presión ni llegue a una temperatura máxima. Igualmente, en los periodos extremadamente largos sin consumo de agua, se recomienda colocar sobre el colector un cobertor. ¿Qué ventajas tiene el termotanque solar? El calefón o termotanque solar es la mejor manera de satisfacer nuestras necesidades de una forma ecológicamente correcta. Su principio de funcionamiento basado en el calentamiento de agua por medio de la energía solar, nos asegura que tendremos agua caliente de por vida totalmente gratis, ayudando a reducir considerablemente el impacto ambiental que las energías no renovables tienen sobre el ecosistema. Además de este aspecto tan importante, en el cual todos nos involucramos, existen grandes beneficios económicos logrando importantes ahorros de dinero en concepto de gas, reduciendo el consumo anual en un 80%, así como aumentando el valor de su vivienda en el caso que desee alquilarla o venderla. ¿Dónde debo instalar el termotanque solar? La ubicación ideal del colector solar es en lugares despejados. Se recomienda instalarlo sobre el techo, orientados que su superficie esté en posición perpendicular a los rayos del sol y durante el periodo más largo posible. La mejor incidencia de la radiación se da cuando el panel está orientado hacia el norte y con una inclinación aproximada de 40 a 45 grados. ¿Vale la pena instalar un termotanque solar? Definitivamente sí. Independientemente del entorno climático donde vivas, un termotanque solar siempre va a generar ahorro energético y sobre todo es ecológico y cuida el medio ambiente. Es importante que sepas que no se requieren altas temperaturas ni muchas horas de sol directo para generar una temperatura de agua aceptable, por lo que sin dudas recomendamos su instalación y reemplazo por los sistemas de gas o eléctrico.
Vamos a volver a la presentación. Bueno, no sé si prestaron atención, pero en un momento el video comenta que no es necesario tener altas temperaturas. Recordemos que estos equipos funcionan por radiación solar y no por temperatura ambiente. Es decir, aún en invierno, donde podemos tener temperaturas o sensaciones térmicas bajas, la temperatura obtenida, si el día tiene buena o muy buena radiación, puede incluso llegar a alcanzar la ebullición del agua. La incidencia del clima o de la temporada del año en la temperatura final del agua está en que la temperatura del agua que ingresa al termotanque está a temperatura ambiente y en invierno puede ser entre 4, 5 o 10 grados, y eso hace que la temperatura aportada del sol arroje temperaturas menores. Pero es un concepto importante a tener en cuenta de que no depende de la temperatura ambiental para el funcionamiento, sino de la calidad de la radiación del día. Incluso, aún en días nublados, los termotanques solares funcionan porque no solo captan la radiación directa, sino la radiación indirecta o difusa. Lo que vamos a lograr es menores temperaturas de agua, pero siempre el agua va a estar a una temperatura superior que el ambiente, lo cual también colabora con el ahorro, porque ese agua que luego va a pasar por el calefón o del termotanque eléctrico va a requerir de menor energía para llegar a la temperatura deseada. Todos estos ahorros son los que a lo largo del año nos representan un 70% aproximadamente del consumo de energía que tendríamos si no dispondríamos de este tipo de equipos. Ahora, en esta presentación lo que muestro es cómo adoptar un termotanque solar, qué capacidad adoptar en función de la cantidad de personas que van a hacer uso de los servicios de agua caliente. La Organización Mundial de la Salud considera de que cada persona tiene un consumo medio de 50 litros de agua caliente por día. Por lo tanto, para una familia tipo de 4 personas en un uso normal, el volumen de agua consumida va a ser de 200 litros, y una familia tipo, o una familia de 6 personas, va a tener un consumo de agua caliente a lo largo de cada día de 300 litros. Las presentaciones de 200 litros y 300 litros son las presentaciones más demandadas, por lo tanto, son las que normalmente se consiguen en el mercado. Y como dije, estos parámetros están directamente relacionados con los hábitos de consumo de cada familia. ¿Se ve, Cristian? Sí, dale nomás. Dale. No, decía, hoy actualmente en Santa Fe un tubo de gas de 45 kilos está aproximadamente 3.000 pesos. Considerando que nos ahorramos un tubo de gas, podemos recuperar la inversión en un año y medio. Mucho depende de los hábitos de cada familia. Esa es la condición intermedia. Ya si tenemos que abastecernos de agua caliente a través de energía eléctrica, ya el ahorro es mayor y la recuperación de la inversión se calcula que se está consumiendo, se está gastando entre 3.500 y 3.800 pesos en energía eléctrica para el abastecimiento de agua caliente. Por lo tanto, la inversión es en menos de un año. En esta diapositiva mis datos personales, por si alguno requiere contactarse por alguna consulta particular, estoy a total disposición. Ahí hay un par de preguntas. Sí. Pregunta Aldana, ¿cuánto cuesta aproximadamente un equipo? Los equipos, para que tengan una referencia, el de 200 litros, que es el estándar, el más demandado, ronda aproximadamente los 30.000 pesos. Si nosotros consideramos que un equipo
lo podemos financiar en un plan ahora 12. Una cuota de un equipo de 30.000 pesos está a 3.000, 3.200 pesos, y es lo que se ahorra una familia en el consumo de gas envasado. Así que prácticamente con el ahorro de energía está pagando la cuota, y al cabo de un año o un poquito más ya recupera la inversión, y a partir de ahí es gratis. Ahí preguntan el tiempo de vida útil de un equipo. El tiempo de vida útil del equipo lo determina el material selectivo que se encuentra en el interior de los tubos. Este material selectivo es equivalente al que se encuentra en los paneles solares para generación de energía eléctrica. El tiempo de vida útil de este material es de 25 años, y no quiere decir que a los 25 años se desactive, sino que empieza a perder eficiencia. Por lo tanto, la vida útil del equipo supera ampliamente los 25 años. Es muy probable que pasen algún desperfecto mecánico de la instalación, que antes que se pierda el funcionamiento o el rendimiento de los equipos. Yo creo que muy poco de nosotros hacemos inversiones proyectadas a más de 25 años. Me pregunta Mauro si te podés quemar al tocar el equipo. En ningún momento te podés quemar al tocar el equipo. El equipo, la parte caliente del equipo está en el agua está o en el interior de los tubos o en el interior del tanque de acumulación, y recordemos que el tanque de acumulación tiene una capa de material aislante. Por lo tanto, tocando el equipo no te vas a quemar, sí cuando entras en contacto con el agua que se genera a través del equipo. Y muchas veces este agua está hirviendo, por lo tanto hay que tener precauciones en el momento de las intervenciones en los equipos. Si tenemos que hacer algún servicio de mantenimiento, hay que procurar que los equipos estén vacíos para evitar accidentes. Gerardo Smith pregunta, ¿tiene alguna variación el sistema de acuerdo a la instalación para calefacción mediante radiadores? La variación es que no se usan los tanques de acumulación, se usan tándem de parrillas de tubos, y se acumula el agua en un solo recipiente contenedor de gran volumen. Y luego los sistemas de radiadores son abastecidos a través de un tanque de acumulación integral. No es específicamente este tipo de esquema, con parrilla de tubos y tanque montados sobre una misma unidad. No sé si fui claro. Otra pregunta, ¿cómo se coloca el tanque en un techo inclinado en el sentido este-oeste? Cuando la orientación del techo no cumple con la orientación necesaria, que es hacia el norte, lo que se hace es se monta una estructura complementaria. Eso normalmente lo diagnostica el instalador. Para la instalación primero se procede a una visita de la obra, del lugar, se analiza las condiciones, y muchas veces hay que generar una estructura complementaria al equipo en sí para el montaje, de modo tal que el equipo pueda ser montado con la orientación necesaria. E incluso en algunas ocasiones el equipo no se monta sobre el techo, se arma una estructura independiente al techo. No sé si habrán visto algunos mangrullos que se arman, donde se instala el termotanque solar, porque la instalación o la orientación o las características del techo no permiten o no soportan el peso del termotanque. Acá hay otra, de Paz. ¿Hay alguna desventaja de que el ingreso de agua fría sea directo de la red? Sí. Muchas veces, la gran desventaja es que muchas veces la presión de agua no es suficiente para que ingrese con la fuerza necesaria, con la presión necesaria al termotanque solar. Por eso lo recomendable, para no tener interrupción del servicio, es que el agua primero se acumule en el tanque de agua domiciliario,
y de ahí se provea al termotanque solar. De esta manera, el tanque de agua domiciliario actúa de pulmón y evita las salidas de servicios y la generación de burbujas de aire dentro del servicio de cañería, dentro del recorrido de la cañería. Le daba una pregunta, hay varias, pero una quedó arriba, ¿qué se recomienda en un edificio media escala? Repetime, Cristian. ¿Qué se recomienda en un edificio de media escala? ¿Qué se recomienda? En un edificio lo que se recomienda es instalar una batería de tanques y distribuir o hacer una distribución de las cañerías en función de la capacidad de cada equipo. Me ha tocado ejemplos de edificios de 4 o de 5 departamentos, donde desde el proyecto se hace una distribución individual de las cañerías y de un único equipo se hace la provisión a 1 o 2 departamentos, de acuerdo a la cantidad de personas prevista para cada departamento. Bien. Después, Ludmila, yo quisiera saber si se puede instalar en un galpón tipo taller que no tiene un tanque de agua. Si no tiene tanque de agua, lo que va a pasar es un poco la consulta anterior, si se puede proveer directamente agua de la red. En los casos donde hemos tenido ejemplos de este tipo de instalación, es muy frecuente que se interrumpa el servicio por la discontinuidad en la presión de la red, no es una presión constante, y ¿qué pasa? Cuando ingresa aire al circuito, se generan taponamientos e interrupción del servicio. ¿El sarro en el agua influye en el funcionamiento? Sí, el sarro, una vez que se deposita, el sarro es producto de la calidad de agua disponible del lugar. El sarro, cuando se deposita dentro de los tubos o dentro del tanque de acumulación, básicamente dentro de los tubos, actúa como una capa de aislante. Esto le quita eficiencia a la transferencia de calor desde de la radiación del sol, traducida a calor, al agua. Lo que se busca es evitar este depósito de sarro a través del accesorio, que es la barra de magnesio, que es básicamente un ánodo de sacrificio que se va consumiendo, evitando que se deposite sarro básicamente sobre los tubos. Dice, si bien hoy dijiste un promedio anual de ahorro con respecto al gas envasado, ¿se puede estimar ese ahorro en invierno, que es cuando más se necesita el agua caliente? Por ejemplo, si tengo un termotanque de gas de soporte, ¿se puede estimar cuánto reduce el uso de ese termotanque en invierno? Sí, se puede estimar. Por eso dije, el promedio del 70-80% es en el año. Consideramos que en el verano es prácticamente, nos evitamos el consumo de gas o de electricidad, nos evitamos encender el calefón o el calefactor, o el termotanque eléctrico. Nos abastecemos exclusivamente del solar. Y en invierno podemos ahorrarnos hasta un 40% o un 45% del consumo de energía, lo cual hace que en el año el promedio sea del 70 o del 80%. Estadísticamente, en nuestra zona, en invierno vamos a tener 3 días consecutivos nublados cada 15. Perdón, inmediatamente a la salida de agua caliente se hace un colector, como en el tanque de reserva de agua fría, o baja un caño, después, después te leo la otra, porque es diferente. A ver si entiendo. Esta sería el esquema clásico de instalación. Lo repaso, no sé si es lo que me está preguntando en esa consulta. Tenemos ingreso de agua fría desde el tanque de acumulación, el tanque domiciliario, ingreso a la parte inferior del tanque de acumulación del termotanque solar y salida de agua caliente por la parte superior. Si seguimos el recorrido de cañerías, esta distribución de cañerías puede ir directamente al calefón, no es necesario acumularla,
va directamente al calefón y del calefón al consumo, o si está previsto la instalación de una resistencia eléctrica y evitar el uso del calefón, puede ir directamente a la válvula mezcladora para tener una optimización del agua generada, o directamente, sin pasar por la válvula mezcladora, hacia la ducha, hacia el consumo. No es necesario acumular el agua caliente. La acumulación de agua caliente se hace en el tanque horizontal del termotanque solar. Bien, la otra era si la válvula mezcladora se coloca rompiendo el baño si ese baño ya está en uso. La válvula mezcladora se puede poner a la salida del tanque. Esto puede estar por fuera de la instalación, digamos. No es necesario que esté dentro del recorrido de cañerías que está empotrado, sino puede ponerse aguas abajo del tanque de acumulación, y esto puede ser en el exterior de la instalación, del domicilio. Acá está indicado de esta manera, pero no necesariamente tiene que estar en el interior del domicilio, sino en un lugar donde se pueda realizar la mezcla. ¿Se entendió? Bien, creo que sí. Después, Mica, en una casa de 2 plantas, ¿es eficiente instalar el equipo sobre la cubierta del primer piso? Acá entran a jugar unas cuestiones de presión manométrica o de presión de agua. Si tenemos un servicio en el segundo piso, si tenemos un baño en el segundo piso, el agua no va a tener presión suficiente para llegar desde el termotanque solar al segundo piso. Siempre es recomendable que, por una cuestión de pérdidas de carga, que el termotanque solar esté ubicado por encima de los puntos de consumo. Después, Maximiliano, ¿cuánto es? Permitime una aclaración. Sí. Lo que buscamos acá es que no haya que incorporar bombas al circuito. Si ponemos una bomba, es decir, tenemos consumo eléctrico a través de la bomba, sí, podemos distribuir el agua a cualquier punto. Lo que estamos buscando acá es que son sistemas autónomos y económicos. Bien. Maximiliano, ¿cuánto es la vida útil de la barra de magnesio en áreas de agua con mucho sarro como es Santo Tomé? O varias zonas sería. Normalmente la vida útil está directamente relacionada con la calidad del agua. En promedio hay que cambiarla una vez al año. Obviamente hemos tenido experiencia en zonas de agua muy dura, como en el norte de la provincia, que la barra se consume en menos de 6 meses. Lo que implica es una revisión más frecuente del estado de la barra y su reemplazo. Pero en esta zona, aún en Santo Tomé, que el agua no puede tener la calidad óptima, la concentración de dureza en el agua no requiere un reemplazo de la barra en menos de un año. Decía Cristian, refuerzo el concepto de que todos estos accesorios son complementos para optimizar el funcionamiento. El equipo en su condición estándar, sin los accesorios, funciona de la misma manera. Lo que estamos haciendo al incorporar accesorios es optimizar su funcionamiento. Bueno, queríamos agradecerte por tu participación, Dani, a vos y a la empresa Secomat, y bueno, y darle las gracias a todos los presentes por tomarse este tiempo para esta capacitación. La verdad que son temas que hoy en día se están ocupando mucho y todos estamos buscando cómo ahorrar y cómo ayudar al ambiente. Así que bueno, darle las gracias a vos, Dani, y a todos los que estuvieron participando.